Susurros en la noche profunda. Bajo el manto verde de la selva, el grupo de excursionistas se aventuró con pasos decididos. Liderados por Robert, un guía experimentado, avanzaron entre los árboles gigantes y la vegetación exuberante en busca de la famosa cascada oculta. La emoción se palpaba en el aire, pero también algo más, algo que se deslizaba como un susurro en la brisa. A medida que avanzaban, los susurros se intensificaban, como voces distantes susurrando secretos oscuros entre los árboles. Los miembros del grupo intercambiaron miradas nerviosas, pero Robert les aseguró que era solo su imaginación jugándoles una mala pasada. Sin embargo, una sensación de incomodidad se arraigó en sus corazones mientras se adentraban más y más en la selva. Pronto, encontraron señales inquietantes de que no estaban solos en la selva. Campamentos abandonados, manchas de sangre en la tierra y extraños símbolos tallados en los árboles les hicieron sentir que estaban pisando territorio prohibido. Aunque intentaron mantener la calma, la inquietud crecía con cada paso que daban. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, el grupo decidió acampar para pasar la noche. Mientras encendían el fuego y preparaban la cena, los susurros en la selva parecían crecer en intensidad, envolviéndolos en una atmósfera cargada de misterio y temor. Las sombras danzaban entre los árboles, y cada sonido parecía un susurro ominoso que los acechaba desde las profundidades de la selva. A pesar de la creciente sensación de peligro, el grupo intentó mantener el ánimo alto, riendo y bromeando entre ellos para disipar la tensión. Sin embargo, cuando la oscuridad de la noche los envolvió por completo, la atmósfera cambió drásticamente. Los susurros se volvieron más insistentes, más amenazantes, como si la misma selva estuviera tratando de advertirles de un peligro inminente. Fue entonces cuando escucharon los primeros sonidos de movimiento entre los árboles. Ramas crujientes, pisadas furtivas y susurros guturales que los hicieron estremecer de miedo. Robert instó al grupo a permanecer en silencio, agarrando sus armas con manos temblorosas mientras esperaban en la oscuridad, sin saber qué horrores les esperaban en la noche profunda de la selva. A la mañana siguiente, el grupo de excursionistas despertó con los nervios a flor de piel después de una noche de pesadillas interrumpidas por los extraños susurros de la selva. Decidieron continuar su búsqueda de la cascada oculta, pero una sensación de inquietud los acompañaba mientras se adentraban más en el corazón de la jungla. A medida que avanzaban, los encuentros inquietantes se volvían más frecuentes. Sombras fugaces se movían entre los árboles, y en ocasiones, podían escuchar risas burlonas y susurros que los seguían a cada paso. Robert intentaba mantener al grupo unido y en calma, pero incluso él comenzaba a dudar de la sabiduría de continuar con su búsqueda. Fue entonces cuando encontraron las primeras señales de la presencia de los habitantes ocultos de la selva. Marcas en los árboles, restos de hogueras recientes y extraños amuletos colgados de las ramas les indicaban que no estaban solos. A pesar de la creciente amenaza, el grupo decidió seguir adelante, alimentados por la esperanza de encontrar la cascada y salir de esa pesadilla vivos. Pero el peligro acechaba en cada rincón de la selva. En un momento, se encontraron rodeados por figuras encapuchadas que observaban desde las sombras, con ojos que brillaban con una luz malévola. El grupo se paralizó de miedo, incapaz de moverse mientras las figuras los rodeaban lentamente, emitiendo un murmullo gutural que helaba la sangre. Con un esfuerzo supremo, Robert logró reunir el coraje suficiente para hablar con los extraños, tratando de negociar su paso seguro a través de la selva. Pero las figuras encapuchadas se mantuvieron en silencio, observándolos con una intensidad inquietante que hizo que el grupo se sintiera aún más vulnerable. Finalmente, las figuras se retiraron en la oscuridad de la selva, dejando al grupo temblando de miedo y preguntas sin respuesta. Sabían que estaban siendo observados, seguidos de cerca por aquellos cuyos motivos y intenciones eran completamente desconocidos. Sin embargo, no podían permitirse detenerse ahora, no cuando estaban tan cerca de descubrir el secreto de la cascada oculta y, con suerte, encontrar una salida de esa pesadilla viviente. Mientras el grupo continuaba su travesía hacia la cascada oculta, la presión de la selva parecía aumentar con cada paso. Los susurros se intensificaban, haciéndolos sentir como si estuvieran siendo observados por innumerables ojos invisibles entre las sombras de los árboles. Las marcas dejadas por los extraños encapuchados se volvían más frecuentes y ahora podían distinguir un patrón en su disposición. Parecían estar siendo guiados hacia algún lugar específico, aunque el propósito detrás de ellos seguía siendo un misterio. La tensión en el grupo alcanzó su punto máximo cuando comenzaron a encontrar restos humanos dispersos por el suelo de la selva. Huesos pelados y cráneos despojados de su carne les recordaban el peligro mortal que acechaba en la oscuridad de la jungla. Los susurros se convirtieron en risas siniestras y gruñidos guturales que parecían seguirlos a cada paso. La sensación de ser cazados por una presencia invisible los llenaba de un miedo paralizante, haciéndoles dudar de cada sombra y cada susurro en la brisa nocturna. Fue entonces cuando vieron por primera vez a sus perseguidores. Figuras encapuchadas emergieron de entre los árboles, moviéndose con una agilidad silenciosa que era más propia de las bestias que de los humanos.
Los ojos de los extraños brillaban con una luz febril y hambrienta, y sus gestos eran furtivos y amenazadores. El grupo intentó huir, pero pronto se dieron cuenta de que estaban rodeados por todas partes. Los extraños se acercaban cada vez más, emitiendo gruñidos guturales y chasquidos de dientes que helaban la sangre en las venas de los excursionistas. En un acto desesperado de supervivencia, Robert y los demás lucharon contra sus atacantes con todas sus fuerzas. Pero los caníbales eran numerosos y estaban bien organizados, y pronto quedaron abrumados por su ferocidad y crueldad. Uno a uno, los miembros del grupo fueron capturados y arrastrados hacia las profundidades de la selva, donde sus gritos de terror se perdieron en el clamor de la noche. Solo Robert logró escapar, herido y traumatizado por lo que había presenciado. Mientras se adentraba más profundamente en la selva en busca de refugio, una pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué oscuro secreto guardaban los caníbales de la selva y cuál era su verdadera naturaleza? Pero para Robert, la respuesta ya no importaba. Lo único que le preocupaba era sobrevivir a la noche y escapar de las garras de los horrores que acechaban en la noche profunda de la selva. Herido y agotado, Robert se adentró más profundamente en la selva en busca de un lugar donde esconderse de sus perseguidores. La oscuridad de la noche parecía cerrarse a su alrededor, envolviéndolo en una atmósfera de misterio y peligro. Finalmente, encontró refugio en una cueva oculta entre las raíces retorcidas de un árbol gigante. La entrada estaba parcialmente cubierta por enredaderas y musgo, ofreciendo una mínima protección contra los ojos hambrientos de los caníbales que lo perseguían. El interior de la cueva era oscuro y húmedo, lleno de sombras que parecían moverse y retorcerse como serpientes acechantes. Robert se acurrucó en un rincón, temblando de frío y temor mientras escuchaba los sonidos de la selva que resonaban en la oscuridad. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba en la cueva, sin saber si sus perseguidores lo habían perdido de vista o si simplemente estaban esperando el momento adecuado para atacar. Cada crujido de las ramas y cada susurro del viento lo llenaba de una sensación de paranoia y desesperación crecientes. En medio de la oscuridad, comenzó a percibir sombras moviéndose en las paredes de la cueva, como si fueran sombras vivientes que se retorcían y se contorsionaban a su alrededor. El terror se apoderó de él mientras luchaba por mantener la cordura en medio de la oscuridad abrumadora. Los susurros de los caníbales parecían seguirlo incluso en su refugio, sus voces llenas de una sed de sangre que helaba la sangre en sus venas. Robert sabía que no estaría a salvo hasta que pudiera escapar de la selva y dejar atrás el horror que lo perseguía. Pero la noche era implacable, y cada minuto que pasaba parecía traer consigo una nueva oleada de terror y desesperación. Robert se aferró a la esperanza de que pronto amanecería y que la luz del día traería consigo una posibilidad de escape. Mientras tanto, en la oscuridad de la cueva, el joven excursionista se preparaba para enfrentar lo peor. Sabía que si quería sobrevivir a la noche, tendría que estar dispuesto a luchar con todas sus fuerzas y a enfrentarse a los horrores que acechaban en la oscuridad de la selva. Con el amanecer, la luz filtrándose por las grietas de la cueva trajo consigo un rayo de esperanza para Robert. Se levantó con cautela, sintiendo cada uno de los músculos tensos por la tensión de la noche anterior. Pero su alivio fue efímero cuando recordó que aún estaba atrapado en medio de la selva, acechado por los caníbales que lo perseguían. Decidió salir de su precario refugio y reanudar su búsqueda de una salida de la selva. Cada paso que daba estaba lleno de peligro, con el sonido de ramas crujientes y susurros siniestros que parecían seguirlo a cada paso. Pronto, se encontró rodeado por los caníbales, emergiendo de entre los árboles como sombras vivientes. Robert luchó con todas sus fuerzas, pero estaba en clara desventaja contra sus numerosos y feroces oponentes. Justo cuando parecía que estaba a punto de ser superado por el terror, un extraño fenómeno ocurrió. La selva parecía cobrar vida a su alrededor, las hojas comenzaron a moverse sin viento, los árboles se retorcían como si estuvieran poseídos y las sombras se alargaban de manera ominosa. En medio de este caos, una figura oscura y misteriosa se materializó frente a Robert. Era una presencia terrorífica que parecía emanar un aura de poder sobrenatural. Sin decir una palabra, extendió una mano hacia él y en un instante, la realidad pareció distorsionarse a su alrededor. Cuando Robert recuperó el conocimiento, se encontró solo en medio de la selva, con los rayos del sol brillando a través de las hojas. Pero algo había cambiado. Podía sentir una presencia oscura acechando en las sombras, una sensación de que la pesadilla aún no había terminado. Con el corazón lleno de temor, Robert continuó su camino, sabiendo que nunca podría olvidar los horrores que había presenciado en la selva. Y mientras avanzaba, podía jurar que escuchaba susurros en la noche profunda, susurros que hablaban de un destino aún más oscuro y aterrador que lo esperaba en la oscuridad. La trampa del verde infinito. El sol ardiente se cernía sobre el grupo de inmigrantes mientras avanzaban lentamente por la densa selva del Darién. Cada paso era una lucha contra la vegetación espesa y los insectos zumbadores que parecían surgir de todas partes.
El aire húmedo se pegaba a sus ropas empapadas de sudor y el sonido constante de la vida silvestre creaba una atmósfera inquietante a su alrededor. Con mochilas cargadas y corazones llenos de esperanza, el grupo se abría paso a través del verdor infinito, siguiendo a su guía con determinación. Aunque estaban agotados por el viaje y los desafíos que enfrentaban, la promesa de una vida mejor al otro lado de la selva los mantenía en movimiento. Cada miembro del grupo llevaba consigo sus propias preocupaciones y temores. Algunos habían dejado atrás familias y hogares, otros huían de la violencia y la persecución en sus países de origen. Sin embargo, todos compartían el mismo objetivo, llegar al otro lado de la selva y comenzar de nuevo. A medida que avanzaban, el terreno se volvía cada vez más difícil de navegar. Raíces retorcidas se entrelazaban en el suelo, formando trampas naturales que amenazaban con hacerlos tropezar en cada paso. El ruido constante de los animales nocturnos añadía una sensación de tensión al aire, como si estuvieran siendo observados por algo más que criaturas salvajes. A medida que avanzaba el día, el grupo se detuvo para descansar y reponer fuerzas. Se sentaron en círculo, compartiendo historias de sus vidas pasadas y sueños para el futuro. Sin embargo, incluso en medio de la camaradería, persistía una sensación de incomodidad, como si algo estuviera acechando en las sombras más allá de su vista. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, el grupo se levantó con renovada determinación y continuó su marcha hacia adelante. La oscuridad comenzó a caer sobre la selva, envolviéndolos en una penumbra inquietante. Los sonidos de la vida silvestre se transformaron en susurros misteriosos que parecían emanar de las profundidades del bosque. A medida que avanzaban, el camino se volvía cada vez más estrecho y difícil de seguir. Se encontraron con ríos caudalosos y barrancos profundos que bloqueaban su camino, obligándolos a buscar rutas alternativas a través de la selva impenetrable. A medida que se adentraban más en la oscuridad, la sensación de que algo los observaba se volvía cada vez más intensa, envolviéndolos en un aura de miedo y paranoia. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentaban, el grupo se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. Con cada paso que daban, se acercaban un poco más a su destino final, aunque no tenían idea de los peligros que los esperaban más adelante en la selva del Darién. El grupo de inmigrantes continuaba su travesía por la selva del Darién, pero pronto comenzaron a notar algo inusual. Durante el día, todos estaban presentes y contabilizados, pero al caer la noche, algunos miembros del grupo desaparecían misteriosamente. Al principio, pensaron que podrían haberse separado del grupo mientras buscaban leña o comida, pero a medida que pasaban las noches, las desapariciones se volvían más frecuentes y alarmantes. Nadie sabía qué estaba sucediendo ni quién podría estar detrás de estas misteriosas desapariciones. El temor se apoderaba del grupo mientras se preguntaban si estaban siendo acechados por alguna criatura de la selva o si había algo más siniestro en juego. Las noches se volvían cada vez más angustiosas, con el sonido de ramas crujientes y susurros en la oscuridad que los mantenían despiertos y alerta. A medida que las desapariciones continuaban, el pánico se extendía entre los miembros restantes del grupo. Cada uno se aferraba a los demás con temor, temiendo convertirse en la próxima víctima de los misteriosos sucesos que acechaban en la selva. Los intentos de buscar a los desaparecidos resultaban infructuosos, ya que no encontraban rastro alguno de ellos. La selva parecía haberlos tragado por completo, dejando solo preguntas sin respuesta y un aura de terror que envolvía al grupo. A medida que pasaban los días, la situación se volvía cada vez más desesperada. Con cada nueva desaparición, el grupo se encontraba más dividido y vulnerable. La paranoia y la desconfianza comenzaban a apoderarse de ellos, mientras se preguntaban si alguno de sus compañeros podría estar detrás de las desapariciones. Sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre que los rodeaba, el grupo se aferraba a la esperanza de encontrar una salida de la selva y escapar de los peligros que los acechaban en la oscuridad. Pero conforme avanzaba la noche, la sensación de que algo oscuro y siniestro los observaba desde las sombras se hacía cada vez más fuerte, llenando sus corazones de terror y dejándolos preguntándose si alguna vez lograrían encontrar la verdad detrás de las desapariciones misteriosas en la selva del Darién. A medida que el grupo de inmigrantes seguía su camino a través de la selva del Darién, las desapariciones continuaban, pero ahora se sumaban encuentros perturbadores y sobrenaturales que aumentaban el terror entre ellos. Durante las noches, algunos miembros del grupo afirmaban haber visto figuras sombrías moviéndose entre los árboles, susurros inquietantes que parecían venir de ninguna parte y luces inexplicables que brillaban en la oscuridad de la selva. Estos encuentros sobrenaturales llenaban al grupo de un terror palpable, dejándolos temblando de miedo y preguntándose qué fuerzas oscuras habitaban en la selva. En una noche particularmente oscura y tormentosa, el grupo se encontraba acampando cerca de un río cuando fueron testigos de un fenómeno aterrador. De repente, el agua del río comenzó a agitarse violentamente, como si algo estuviera emergiendo de las profundidades. Una figura oscura y fantasmal surgió de las aguas turbulentas, con ojos brillantes que parecían penetrar en el alma de los observadores.
Los miembros del grupo retrocedieron con horror mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos, emitiendo un aura de malevolencia que los paralizaba de miedo. Algunos gritaban en pánico, mientras que otros permanecían en silencio, presos del terror que los envolvía por completo. A medida que la figura se acercaba, comenzaron a escuchar voces susurrantes en sus cabezas, palabras que no podían comprender pero que los llenaban de una sensación de desesperación y temor. Intentaron huir, pero parecía que la figura los perseguía a donde quiera que fueran, como si estuviera atrapada en sus pesadillas más oscuras. Después de una noche de terror insoportable, el grupo despertó al amanecer con la sensación de que algo había cambiado en la selva. Las desapariciones continuaban, pero ahora se sumaban los encuentros con entidades sobrenaturales que los acechaban en cada rincón oscuro de la selva. A medida que avanzaban, los miembros del grupo se volvían cada vez más paranoicos y desconfiados, preguntándose quién o qué podría estar detrás de los fenómenos sobrenaturales que los rodeaban. Se aferraban unos a otros en busca de consuelo y protección, pero sabían que estaban solos en la oscuridad de la selva, enfrentándose a fuerzas más allá de su comprensión. El miedo y la incertidumbre los consumían mientras continuaban su marcha hacia lo desconocido, preguntándose si alguna vez encontrarían una salida de la selva del Darién o si se perderían para siempre en las trampas paranormales que los acechaban en el verde infinito de la selva. La desesperación se apoderaba lentamente del grupo de inmigrantes mientras continuaban su travesía por la selva del Darién. Los encuentros sobrenaturales se volvían más frecuentes y aterradores, llenando sus corazones de un miedo paralizante que los consumía por completo. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundamente hacia la oscuridad de la selva, donde las sombras se retorcían y susurros inquietantes los rodeaban constantemente. No importaba a dónde miraran, siempre parecía haber algo acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La búsqueda de una salida se volvía cada vez más desesperada, ya que los miembros del grupo se encontraban atrapados en un laberinto de árboles retorcidos y senderos que parecían conducir a ninguna parte. Sus recursos se agotaban rápidamente y el hambre y la sed comenzaban a hacer estragos en sus cuerpos. En su angustiosa búsqueda de una salida, el grupo se encontró con un claro en medio de la selva, donde descubrieron una antigua construcción cubierta por la maleza y el musgo. La estructura parecía haber sido abandonada durante siglos, pero aún así emanaba una sensación de presencia ominosa que envolvía el aire a su alrededor. Intrigados y desesperados por refugio, los miembros del grupo decidieron adentrarse en la construcción en busca de respuestas y, con suerte, una salida de la selva. Sin embargo, lo que encontraron dentro los dejó horrorizados y temblando de miedo. A medida que exploraban el interior de la construcción, descubrieron una serie de habitaciones oscuras y polvorientas, llenas de extraños artefactos y símbolos siniestros grabados en las paredes. La atmósfera era opresiva y cargada de una energía maligna que los hizo sentir como si estuvieran siendo observados por algo más que sombras. De repente, un escalofrío recorrió la espalda del grupo cuando escucharon un susurro oscuro que parecía emanar de las mismas paredes de la construcción. Voces susurrantes los instaban a abandonar el lugar de inmediato, advirtiéndoles que estaban en peligro mortal si permanecían allí por mucho más tiempo. Aterrorizados pero determinados a encontrar una salida, el grupo decidió continuar su búsqueda, ignorando las advertencias paranormales que los rodeaban. Sin embargo, cada paso que daban los llevaba más profundamente hacia la oscuridad de la selva, donde los peligros acechaban en cada sombra y las trampas paranormales los esperaban con ansias mortales. El grupo de inmigrantes, agotados y desesperados, continuaba su búsqueda frenética de una salida de la selva del Darién. Cada paso los llevaba más adentro de la oscuridad opresiva, mientras el miedo se apoderaba de sus corazones y los susurros inquietantes los atormentaban sin descanso. En medio de su desesperación, llegaron a un claro en la selva, donde se encontraron con una figura oscura y encapuchada que los observaba con ojos brillantes llenos de malicia. El pánico se apoderó del grupo cuando se dieron cuenta de que estaban frente a los líderes del culto de la selva, los siniestros guardianes de las trampas paranormales que los habían acosado desde el principio. Sin decir una palabra, los líderes del culto avanzaron hacia el grupo, emitiendo un aura de poder oscuro y malévolo que los paralizó de miedo. Con movimientos lentos y deliberados, rodearon al grupo, atrapándolos en un círculo de terror y desesperación. Entonces, con una voz siniestra que resonaba en la selva, los líderes del culto pronunciaron una maldición ancestral sobre el grupo, condenándolos a vagar para siempre en la selva del Darién como espíritus atormentados, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Los inmigrantes gritaron en terror mientras la oscuridad los engullía, arrastrándolos hacia un abismo sin fin de pesadillas y tormento. Sus gritos resonaron en la noche, perdidos para siempre en la inmensidad de la selva del Darién. Y así, la historia de los inmigrantes que se aventuraron en la selva del Darién llegó a su espeluznante conclusión, pero su destino final sigue siendo un misterio, perdido en las sombras de la noche y las trampas paranormales del verde infinito. La llamada de lo salvaje.
El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rojo mientras el avión se elevaba hacia las alturas. Dentro de la cabina, 8 amigos compartían risas y emoción, anticipando el viaje de sus vidas. Sin embargo, lo que comenzó como un vuelo lleno de esperanza pronto se convirtió en una pesadilla. A mitad de camino hacia su destino, el avión comenzó a experimentar turbulencias inquietantes. Los motores rugían y los pasajeros se aferraban a sus asientos con creciente ansiedad. El capitán intentaba tranquilizar a todos por el sistema de megafonía, pero su voz temblorosa revelaba su propia preocupación. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el avión cuando una serie de explosiones resonaron desde el motor izquierdo. El pánico se apoderó de los pasajeros mientras el avión comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia un lado. Los gritos llenaron la cabina mientras el avión se tambaleaba en el aire, luchando por mantenerse en el cielo. Con un crujido sordo, el avión comenzó a perder altitud rápidamente. El capitán anunció una evacuación de emergencia mientras el caos se desataba a su alrededor. Los amigos se miraron con ojos llenos de terror, sabiendo que sus vidas estaban en peligro inminente. El avión descendió hacia la densa selva debajo, las copas de los árboles se alzaban como enormes dientes afilados esperando devorar a su presa. El rugido de los motores moribundos llenaba el aire cuando el avión se estrelló con un estruendo ensordecedor, partiéndose en pedazos contra la espesura del bosque. Los amigos fueron lanzados violentamente de sus asientos mientras el avión se desmoronaba a su alrededor. El impacto fue brutal, y el dolor y la confusión envolvieron sus mentes mientras luchaban por comprender lo que acababa de suceder. A medida que el humo se disipaba y la realidad de su situación se hundía en ellos, los amigos se miraron con incredulidad. Estaban atrapados en medio de la selva, lejos de cualquier ayuda o esperanza de rescate. La noche caía rápidamente, envolviéndolos en una oscuridad inquietante. Con el corazón palpitando de miedo, los amigos se reunieron entre los restos destrozados del avión, conscientes de que su lucha por la supervivencia acababa de comenzar. En medio de la oscuridad y el caos, se dieron cuenta de que no estaban solos en la selva, algo acechaba en las sombras, esperando su momento para atacar. Después del impacto del avión, los amigos se encontraron dispersos en la selva oscura y densa. La confusión y el miedo los dominaban mientras luchaban por recuperarse del choque. Entre los restos destrozados del avión, comenzaron a evaluar la situación y buscar signos de vida entre sus compañeros. La noche descendió rápidamente sobre ellos, envolviéndolos en una oscuridad impenetrable. Los sonidos de la selva resonaban a su alrededor, los gritos de aves nocturnas, el crujido de ramas bajo los pies y el murmullo de criaturas ocultas en la maleza. Cada sonido aumentaba su ansiedad, haciéndolos sentir vulnerables y expuestos en el vasto y desconocido territorio. Mientras exploraban los alrededores en busca de suministros y refugio, comenzaron a notar señales perturbadoras de que no estaban solos en la selva. Encontraron huellas de grandes felinos, rastros de garras en los árboles y restos de animales desgarrados. La realidad de que estaban en el territorio de depredadores salvajes comenzó a hundirse en ellos, aumentando su sensación de terror y urgencia por encontrar seguridad. A medida que avanzaban más en la selva, los encuentros con la vida silvestre se volvieron más frecuentes y amenazantes. Avistaron ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y el sonido de movimientos sigilosos los mantenía en constante alerta. En un momento, uno de los amigos fue atacado por un enjambre de insectos venenosos, causando pánico y confusión entre el grupo. La fatiga y el agotamiento comenzaron a pasar factura a los excursionistas, y el miedo a lo desconocido los consumía. Sus mentes se llenaban de pensamientos oscuros y paranoicos, alimentados por la sensación de estar siendo observados por algo que no podían ver. Las tensiones aumentaron entre ellos mientras luchaban por mantener la calma en medio del caos que los rodeaba. A medida que la noche avanzaba, encontraron un pequeño claro en la selva donde decidieron establecer un campamento improvisado. Encendieron una fogata para mantener a raya a las bestias nocturnas y se turnaron para montar guardia mientras los demás intentaban descansar. Sin embargo, el sueño era esquivo, y cada sonido repentino los hacía saltar de sus asientos, temerosos de lo que pudiera acechar en la oscuridad. A medida que el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados, los amigos se prepararon para otro día en la selva inhóspita. Sabían que su lucha por la supervivencia apenas comenzaba y que el peligro que enfrentaban solo aumentaba con cada paso que daban más profundo en lo desconocido. Con el corazón lleno de temor, se adentraron en la espesura de la selva, sin saber qué horrores les esperaban en su interior. La selva se había vuelto aún más densa y siniestra a medida que el grupo avanzaba, envolviéndolos en una oscuridad opresiva. Cada paso era incierto, y la sensación de estar siendo observados los perseguía constantemente. En la penumbra de la noche, las sombras parecían cobrar vida, moviéndose y retorciéndose de formas que desafiaban toda lógica. Mientras caminaban, los amigos comenzaron a escuchar susurros inexplicables que flotaban entre los árboles, como si la misma selva estuviera hablando en un idioma desconocido. Los sonidos eran apenas audibles al principio, pero pronto se intensificaron,
llenando el aire con una cacofonía de murmullos ominosos que hacían que la piel se les erizara. En medio de la oscuridad, avistaron una figura indistinta moviéndose entre los árboles, una sombra fugaz que parecía seguirlos a cada paso. El pánico se apoderó del grupo mientras intentaban discernir si lo que veían era real o simplemente producto de su imaginación alterada por el miedo. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció, y la sombra continuó acechándolos en la distancia. A medida que avanzaban, los amigos comenzaron a experimentar extraños fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Objetos desaparecían misteriosamente de su campamento durante la noche, y extraños símbolos aparecían tallados en los árboles a su alrededor. La paranoia y la desconfianza se apoderaron de ellos mientras luchaban por encontrar una explicación racional para lo que estaban experimentando. En un momento de desesperación, uno de los amigos desapareció sin dejar rastro, sumiendo al grupo en un estado de pánico aún mayor. Las acusaciones y sospechas comenzaron a volar entre ellos, cada uno culpando al otro por la desaparición del compañero. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se dieron cuenta de que estaban siendo cazados por algo más que animales salvajes en la selva. Decididos a descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos que los rodeaban, los amigos se aventuraron más profundamente en la oscuridad de la selva, siguiendo el rastro de la sombra que los acechaba. A medida que avanzaban, los sonidos de la selva cambiaron, transformándose en un coro de gruñidos guturales y rugidos amenazantes que resonaban en la noche. Finalmente, llegaron a un claro en la selva donde encontraron un antiguo altar cubierto de símbolos oscuros y ofrendas grotescas. En el centro del altar, yacía el cuerpo sin vida de su amigo desaparecido, rodeado por sombras que parecían moverse y retorcerse en la oscuridad. En ese momento, se dieron cuenta de que estaban siendo cazados por algo mucho más siniestro y maligno que cualquier animal salvaje, un chamán retorcido que había convocado fuerzas oscuras para llevar a cabo su macabro plan. La selva parecía cerrarse alrededor del grupo de amigos, envolviéndolos en una oscuridad más densa y sofocante que nunca. A medida que continuaban su marcha, la sensación de ser observados se intensificaba, haciéndoles sentir como si estuvieran siendo acechados por ojos invisibles en la oscuridad. La tensión entre ellos aumentaba con cada paso, y las acusaciones de traición comenzaron a surgir. Los susurros de conspiración llenaban el aire mientras los amigos luchaban por mantener la cordura en medio del caos que los rodeaba. Había algo en la selva que estaba sembrando la discordia entre ellos, alimentando sus peores temores y dudas. En un momento de desesperación, uno de los amigos desapareció misteriosamente durante la noche, sumiendo al grupo en un estado de pánico y desconfianza aún mayor. Las acusaciones volaban entre ellos mientras intentaban encontrar una explicación para la repentina desaparición, pero ninguna respuesta satisfactoria se presentaba. A medida que avanzaban, los amigos comenzaron a notar comportamientos extraños en aquellos que los rodeaban. Sus miradas se volvían furtivas y sus palabras estaban cargadas de una malicia oculta. La paranoia se apoderaba de ellos, y cada sombra en la selva parecía ocultar una traición en potencia. En un giro inesperado, descubrieron que uno de los miembros del grupo había estado conspirando en secreto con el chamán oscuro que controlaba la selva. Había intercambiado su lealtad por promesas de poder y riqueza, convirtiéndose en un traidor en su propio círculo de amigos. La traición desató el caos entre el grupo, dividiéndolos aún más y dejándolos vulnerables a los peligros que acechaban en la oscuridad de la selva. Con cada paso que daban, se sentían más atrapados en una red de engaños y mentiras, incapaces de confiar en aquellos que los rodeaban. En medio del conflicto interno, los amigos se vieron obligados a enfrentarse a una verdad aterradora: habían sido llevados a la selva como sacrificio para alimentar los oscuros deseos del chamán. Sus vidas estaban en peligro, y la única manera de sobrevivir era unir fuerzas y luchar juntos contra el mal que los acechaba. Con el corazón lleno de determinación, el grupo se preparó para enfrentarse a su destino en la oscuridad de la selva. Sabían que el camino hacia la supervivencia estaría lleno de peligros y sacrificios, pero estaban decididos a luchar hasta el final, sin importar las consecuencias. El grupo de amigos se encontraba al borde del abismo, enfrentando su último desafío en la oscura y traicionera selva. La traición de uno de sus propios compañeros los había dejado en una situación desesperada, rodeados por las sombras y los susurros de la noche. Con el corazón lleno de determinación y el miedo palpable en el aire, se prepararon para enfrentarse al chamán oscuro y a las fuerzas malignas que controlaba. Sabían que la batalla que se avecinaba sería la más difícil de sus vidas, pero estaban decididos a luchar hasta el final, sin importar las probabilidades en su contra. Armados con coraje y desesperación, avanzaron hacia el corazón de la selva, donde sabían que el chamán los esperaba. Cada paso que daban estaba lleno de peligro y incertidumbre, pero se aferraron a la esperanza de que aún podían sobrevivir a la oscuridad que los rodeaba. A medida que se adentraban más y más en la selva, los peligros parecían multiplicarse a su alrededor. Bestias salvajes acechaban en las sombras, esperando su oportunidad para atacar, y trampas mortales se escondían en cada rincón oscuro.
Sin embargo, el grupo no retrocedió, impulsado por la fuerza de su determinación y el deseo desesperado de sobrevivir. Finalmente, llegaron al lugar donde el chamán los estaba esperando, rodeado por una horda de criaturas oscuras y retorcidas. Su presencia era abrumadora, llenando la selva con una energía malévola que helaba la sangre en las venas de los amigos. Sin vacilar, se enfrentaron al chamán y a sus secuaces, luchando con todas sus fuerzas para detener su avance y poner fin a su reinado de terror sobre la selva. La batalla fue feroz y despiadada, con cada golpe y cada hechizo lanzado dejando su marca en el cuerpo y el alma de los combatientes. A pesar de su valentía y determinación, el grupo se vio superado por las fuerzas del mal que los rodeaban. Uno a uno, fueron cayendo ante el poder abrumador del chamán y sus criaturas, hasta que solo quedó uno de ellos, luchando por su vida en medio del caos y la destrucción. En un último acto de desesperación, el superviviente se lanzó contra el chamán, enfrentándose a él en un combate final que decidiría el destino de la selva y de todos los que habían sido atrapados en su oscuro abrazo. Con un grito de guerra en los labios, se abalanzó hacia su enemigo, dispuesto a luchar hasta el último aliento. Pero el destino tenía otros planes para él, y en un giro espeluznante de los acontecimientos, el chamán lo atrapó en un hechizo oscuro, condenándolo a un destino peor que la muerte. Mientras la oscuridad lo envolvía, el superviviente se dio cuenta de que la batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de haber llegado a su fin. A pesar de su valentía y sacrificio, la selva seguía siendo un lugar peligroso y oscuro, lleno de secretos que esperaban ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse en sus profundidades.